Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha evitado condenar de forma unánime los ataques del grupo terrorista Hamás contra Israel. Este organismo se ha reunido de urgencia esta madrugada y ha señalado como prioridad la protección de los civiles israelíes y palestinos y la contención, por otro lado, del conflicto. Además, también les podemos contar que, según está informando el Wall Street Journal neoyorquino, Irán ayudó a Hamás a planear los ataques contra Israel. Es lo que aseguran fuentes del grupo palestino terrorista a este diario. Una reunión en Beirut, en la capital del Líbano, que habría ocurrido el lunes pasado. Estamos hablando de una ofensiva, David Casado, buenas noches. Buenas noches. Que ha dejado en Israel 700 muertos y miles de heridos. Medios sofisticados, larga preparación y, sobre todo, una coordinación perfecta. Así señalan los expertos que se ha producido este último ataque de Hamás sobre Israel, que no tiene precedentes y que todo comenzó en la madrugada de este sábado. Este era el momento en el que Hamás atacaba distintas ciudades del sur de Israel. De momento, las cifras iniciales que se manejan son más de 700 fallecidos, de los cuales son israelíes, la mayoría. La escalada bélica que se ha producido es que no tiene ningún precedente, ya que los muertos israelíes de entre 2008 y 2023 apenas alcanzaban los 308 decesos, a lo que se suman más de 4.000 personas heridas. Luis Vega es médico residente en un hospital en Israel y ha apuntado en COPE que ahora mismo se vive un clima muy tenso. En la habitación segura y no salgo a verlo, pero evidentemente si sales a la calle se ve perfectamente y se escucha bastante. Ante esto, Israel ha declarado el estado de guerra y durante las últimas horas decenas de sus aviones de combate han bombardeado el norte de la Franja de Gaza y quien también se está preparando es Estados Unidos, que ha enviado portaaviones y destructores al Mediterráneo. El Papa Francisco, por cierto, ha tenido unas palabras sobre este ataque. Lo ha hecho durante el rezo del Ángelus este domingo en la plaza de San Pedro del Vaticano. Pide el cese de las armas y recuerda que ni el terrorismo ni la guerra conduce a ninguna solución. Gli attacchi e le armi si fermino, per favore. Que los ataques y las armas se detengan, por favor, y que se comprenda que el terrorismo y la guerra no conduce a ninguna solución, sino solo a la muerte y al sufrimiento de tantos inocentes. Cada guerra es una derrota. Recemos para que llegue la paz en Israel y Palestina. En Israel y en Palestina. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. El constitucionalismo vuelve a tomar en masa las calles de Barcelona para oponerse a la amnistía de Pedro Sánchez a los independentistas. Lo hace 6 años después de la gran manifestación contra el 1 de octubre. Los contrarios a la independencia han vuelto a manifestarse de forma masiva para oponerse a esa exoneración de los delitos del procés. Ha sido convocada por Societat Civil Catalana y respaldada por la plana mayor del PP, Vox y lo que queda de Ciudadanos. Esto ha ocurrido a 24 horas antes de que el presidente del Gobierno en funciones comience su ronda de contactos este lunes. Carla Otero, buenas noches. Buenas noches. Lo va a hacer con todos los partidos políticos menos con Vox. El partido de Santiago Abascal va a ser la única ausencia en esta nueva ronda que va a iniciar Pedro Sánchez, que sí va a incluir a Bildu. También estarán los sindicatos UGT y comisiones obreras, con los que iniciará estas conversaciones a partir de las 12 de mediodía. Después, y como mera formalidad, sobre las 5 de la tarde se sentará con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Con los papeles cambiados respecto a su último encuentro el pasado mes de agosto, la reunión con Feijóo solo servirá para que ambos dirigentes se reafirmen en sus posiciones. Pedro Sánchez instará al líder popular a renovar el Consejo General del Poder Judicial antes de que acabe este año. Sánchez defenderá la legitimidad del Congreso para elegir al presidente del Gobierno, aunque no sea la lista más votada. Por su parte, el líder del PP reclamará conocer detalles de la futura amnistía. Gracias, Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues escuchando La Noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Escuchas La Noche. Con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Change your heart, babe. Look around you. Change your heart. It will astound you. I
I need your loving, light of sunshine. Everybody's got to learn sometime. Cada semana comenzamos este programa abriendo un expediente de la crónica negra. Historias de delincuentes que asesinan, que roban, que violan, que abusan, que estafan y que pagan las consecuencias de sus actos en la cárcel. Las estancias en prisión no son iguales, ni para todo el mundo, ni en todo el mundo. Hay países en los que la prisión está orientada a la reinserción del preso en la sociedad. Es el caso de nuestro país. Hay otros países en los que la cárcel es sencillamente un castigo. ¿Esto tiene que ver con la calidad de vida del presidiario? ¿Un preso debe tener derechos? ¿Cuánto de castigo debe tener el paso por la cárcel? ¿O cuál debe ser el límite del castigo? ¿Basta con privar a una persona de libertad? ¿O además de esa privación de libertad, el reo debe tener una vida absolutamente básica y exenta de comodidades? A las 11 a dormir, hasta las 5. Desayuno a las 7. Me gustan las celdas limpias como una patena. Recordad eso y tendréis una vida larga y próspera. Ahora, ¡silencio total! Esta noche te propongo un viaje alrededor del mundo para conocer distintas prisiones. De cárceles insalubres, donde los presos viven hacinados y en las que hasta el oxígeno es un lujo, a prisiones modelo, que ni siquiera tienen barrotes en las ventanas. Hoy en la noche de Arjona, cárceles del mundo. En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y mientras por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y piensa: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? La noticia revolucionó el panorama mediático español este pasado verano. El chef español Daniel Sancho, detenido en Tailandia por presuntamente matar y descuartizar a un hombre. Ese fue el primer titular, las primeras informaciones. A partir de ahí, un mare magnum de noticias hasta el día de hoy. Un caso desde su inicio despertó el interés de los medios de comunicación, más que por el crimen en sí, por la persona que lo había cometido. El presunto asesino y descuartizador es hijo y nieto de dos de los actores más conocidos de España. Su abuelo, el recordado Sancho Gracia. Su padre, Rodolfo Sancho. Mostrar respeto a las autoridades tailandesas, que creemos en la justicia y cómo funcionan las cosas. Y no solo eso, sino que decir que mi hijo ama, por eso venía profundamente a este país, a su cultura, su gente. La víctima, Edwin Arrieta, un cirujano plástico de origen colombiano, socio, conocido, amigo o algo más de Daniel Sancho. Aún esto no está claro. Lo que sí sabemos es que la policía tailandesa fue encontrando distintas partes del cuerpo del médico y que el chef ha admitido en diferentes ocasiones el crimen, protagonizando incluso una esperpéntica reconstrucción de los hechos. Daniel Sancho, a sus 29 años, fue encarcelado el 7 de agosto en la prisión tailandesa de Koh Samui, la cárcel más mediática de los últimos tiempos, cuyas rejas abrimos esta noche en nuestro programa. Adentro. Vamos a conocer un poquito más esta prisión tailandesa. Me atiende el director de la Fundación Más 34, que trabaja contra la soledad de los españoles en situación de desamparo en el extranjero. Él es Javier Casado. Buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Buenas noches, Adolfo. Muchas gracias.
Oiga, desconocía la existencia de la Fundación Más 34. Alguna noche quiero llamarle y que hablemos en profundidad sobre esta fundación, porque trabajar contra la soledad de los españoles en situación de desamparo en el extranjero no es cosa menor, ¿eh? No, hay cientos y cientos de casos, se te podría contar, de españoles de todo tipo por el mundo, que nuestro trabajo fundamental es que ningún español se encuentre desasistido por el mundo. Privado de libertad o no privado de libertad. O sea, en cualquier situación que también hemos tenido de catástrofes naturales, ahí ha aparecido la Fundación a ayudar a nuestros compatriotas. Tiene mi compromiso de que hablaremos, no faltando mucho tiempo, sobre la Fundación. Oiga, antes de entrar en el detalle de cómo es la cárcel en la que Daniel Sancho fue encarcelado hace 2 meses, ¿por qué las cárceles tailandesas tienen tan mala fama? Pues por 2 motivos fundamentales. Uno, que es de los países con mayor hacinamiento del mundo, casi tiene 300.000 presos, para que se hagan una idea de nuestros oyentes. España hay 50.000, con el doble de población como país. O sea, que España tendríamos que tener aproximadamente 100.000 presos y ellos tienen 300.000. Y también, al ser un país muy turístico, dentro de esa población penitenciaria hay muchísimos ciudadanos extranjeros. Permítame que yo añada que las cárceles tailandesas no están orientadas a la reinserción, como por ejemplo ocurre en nuestro país. Y ojo que de la cárcel que hablamos hoy, Koh Samui, no está considerada la peor del país, las hay peores. En todo caso, Daniel Sancho es el preso más conocido de esta prisión. ¿Quiénes están allí encarcelados? ¿Delincuentes? ¿De qué perfiles? ¿Y cuántos internos hay? Mira, te hago un ejemplo para que un poco los oyentes se pongan en efecto. Koh Samui es una isla, comparativa con España, como podría ser Palma de Mallorca. Entonces es una cárcel donde todos los delitos que se cometen en la isla ingresan en prisión, desde pues un ladrón, alguien por tráfico de drogas, en este caso por asesinato. Entonces es un poco mare magno de toda la población de delincuencia que haya en la isla. Pero la dureza real es Bangkok. En esta prisión, Koh Samui, el primer recuento del día se produce a las 6 de la mañana. Y suena esto, el himno nacional de Tailandia. 2 horas después suena este himno mientras se hace el segundo recuento. Una jornada que termina a las 9 de la noche, cuando debe imperar el silencio. Javier, ¿cómo es un día en esta prisión tailandesa? ¿Cómo duermen los internos? ¿Cómo se asean? ¿Cómo comen? ¿Cómo pasan el tiempo? Pues mira, para que te hagas una idea, una celda es una celda común, como aproximadamente el tamaño, para que nos hagamos una idea, como media pista de pádel, donde normalmente hay más de 50, 60 personas. Claro, se tienen que tumbar en el suelo porque no hay camas. Entonces, bueno, hacen como un pequeño Tetris para poder adaptarse, y al final en una esquina hay como un agujero que se hace las veces de baño, y ahí tienen que hacer todas sus necesidades en un tiempo de media hora antes de abandonar la celda. Entonces, bueno, la salubridad evidentemente goza por su ausencia, y también el tema de las altas temperaturas y la humedad, y ese hacinamiento que se encuentra dentro hace que dentro de la celda la situación sea muy difícil. Una vez que salen, como has dicho tú, ¿de acuerdo?, se dirigen al recuento, recuentan ahí después del himno nacional, se recuenta diciendo cada uno el número, pasan el desayuno, que el desayuno no deja de ser un poco de arroz, y intentan pasar el día de la mejor manera posible, porque en el patio también se produce el mismo hacinamiento casi que hay dentro de la celda. Javier, a los presos de Koh Samui les llega información del exterior, es decir, ¿Daniel Sancho puede leer o escuchar noticias sobre su caso, o simplemente sabe lo que le cuentan sus abogados y sus familiares? Bueno, les llega alguna información porque, en este caso, los abogados y la familia, que la madre está presente allí, pues le da toda la información que va recibiendo para ir preparando su defensa. Pero al final, él es más mediático aquí que allí. Allí, bueno, por los internos y por la dirección saben que hay una expectación mediática, porque los familiares de los otros tailandeses ven que hay medios de comunicación en la puerta, pero poco más. He leído que pueden recibir visitas todos los días que quieran en el horario establecido para ello, que además las visitas son limitadas en el tiempo, que se hace a través de una mampara, con un teléfono, en fin, una imagen que todos tenemos en la cabeza por las películas. Algo parecido a esto, ¿verdad? Sí, es así. Tiene que el interno dar una lista, meterle una lista, digamos, de personas amigables, que se dice, que es las personas que él permite la visita, que son 5, y entonces si la persona está entre esas 5, de lunes a viernes puede ir a verle durante un espacio
corto de tiempo a través de una mampara. Y sobre todo puede ir a la cantina y comprar algo de los alimentos que se venden allí para que luego el interno lo consuma dentro. Por cierto, ¿cuál es el uniforme de los internos de Koh Samui? No sé si es un detalle menor o no, pero me llama la atención que Daniel Sancho, él sigue llevando el pelo largo, ¿no? No es menor porque hay dos colores, normalmente son azul y marrón, que les distingue de los que están sentenciados a los que están en preventiva. Entonces, vale, una vez que está azul sabes que es un recluso que ya tiene una sentencia, y en preventiva, bueno, pues está pendiente de que a lo mejor un juez le pueda decretar una libertad, como en muchos casos, no en este, pero delitos menores que al final el juez decreta libertad. El tema del pelo, yo creo que lo normal es que ya a día de hoy ya se lo hayan cortado, sobre todo por salubridad. Además estaba pendiente porque el tema del pelo se suele utilizar como una prueba para el tema de uso de narcóticos, no en este caso, sino en todos. Entonces una vez espera a no cortarle al principio hasta que un juez lo decida, para saber por el tema del pelo pues se puede sacar muestras científicas para saber si ese día esta persona o cualquier otra puede haber tomado narcóticos. Pero yo creo que eso ya, a las fechas que estamos, normal es que se haya cortado, porque dentro de la cárcel de Koh Samui, con todas las de Tailandia, es obligatorio llevar el pelo rapado para evitar por ese calor el tema de contagio de enfermedades. Okay, ¿y es cierto que en Koh Samui los extranjeros son mejor tratados, tienen mejores condiciones y algunos privilegios de los que no pueden disfrutar los presos tailandeses? Sí, en parte porque lo que se les hace normalmente, como la gran mayoría de ellos son delitos menores, normalmente los extranjeros que han estado en Koh Samui son gente, porque para que nos hagamos una idea, allí el tema de la droga está penado, como decías tú antes, no existe capacidad de reinserción, sino es una pena. Entonces, con un porro son 3 meses de reclusión. ¿Qué se hace? Normalmente cuando este tipo de delitos se les mete en un área de enfermería en la cual es mucho más laxa que entrar al patio común. Eso es un poco por el cual a los extranjeros se les suele, digamos, tener un trato de favor, porque normalmente el tailandés se ingresa directamente sin pasar previamente por este pabellón. Hay informaciones que apuntan a que si Sancho es declarado culpable en el juicio que se celebrará contra él, su siguiente destino será la cárcel de Ban Quang, cerca de Bangkok, a los que muchos apodan el infierno en la tierra. ¿Este apodo le hace justicia a esta otra prisión tailandesa? Eso es lo que te comentaba antes, que cuando vaya, si tiene que ir a acudir a esa cárcel, es la que realmente, pues la situación es muy difícil, porque es una cárcel donde cumplen condena a todos los penados del país con sentencias de pena de muerte. Entonces, claro, para empezar, aparte de que la población carcelaria es mucho mayor, la situación delictiva de todos ellos es mucho más preocupante que alguien que puede estar compartiendo contigo la celda por robar un teléfono móvil. Entonces, bueno, allí las medidas de seguridad, desde llevar agarrotes en los pies a tener un mayor control y dureza respecto a visitas, comida y luego con esa situación que te contaba de que la violencia es extrema dentro de los internos. El infierno en la tierra, por tanto, el apodo hace justicia, ¿no? Sí, bueno, es una cárcel muy dura, pero los que hemos estado en más de 140 cárceles de los 5 continentes, bueno, yo no te la cambio, yo que te cambio esa por antes que está en la Modelo en Bogotá, por ejemplo. Esta noche tendremos oportunidad de conocer algún caso severísimo, efectivamente. Javier Casado, director de la Fundación Más 34, usted y yo tenemos un compromiso, ¿de acuerdo? Perfecto, toma la palabra. Daniel Sancho, presunto asesino y descuartizador, lleva 2 meses interno en la prisión de Koh Samui. Allí va a permanecer previsiblemente hasta que se celebre el juicio contra él por el crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta. To be a time when you could just say a rhyme and wouldn't have to worry about one of your people dying. But now it's elevated, cause once you put someone's kids in it, shit gets escalated. It ain't just worse, no more is it? Dejamos Tailandia y nos situamos ahora en Nueva York. Allí, en una pequeña isla de 2 kilómetros de largo por 1 de ancho, entre los distritos de Queens y el Bronx, se encuentra la cárcel de Rikers, considerada una de las más peligrosas del mundo. Rikers fue fundada hace casi un siglo, a principios de la década de los pasados años 30. Solo hay una manera de llegar a esta prisión, recorriendo un estrecho puente construido sobre el East River,
que hace años era conocido como el Puente de la Esperanza, pero que actualmente es llamado el Puente del Dolor. La cárcel de la isla Rikers está compuesta por una decena de edificios por cuyas celdas han pasado presos tan mediáticos como el productor de cine Harvey Weinstein, cuyos abusos provocaron el nacimiento del movimiento Me Too, el exdirector del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, o el asesino de John Lennon, Mark David Chapman. Un complejo penitenciario con capacidad para acoger hasta 10.000 presos. Tengo la suerte de que nos pueda atender una doctora en psicología clínica y forense. Ha trabajado durante 8 años en esta prisión de Nueva York. Lo hizo hasta el pasado mes de diciembre. Ahora trabaja asesorando a otras cárceles de Estados Unidos. Ella es Virginia Barber, es compatriota nuestra. Doctora Barber, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Por su acento, deduzco que tiene un acento insular. ¿Es posible? Sí, de Lanzarote soy. Ese acento no se pierde por mucho tiempo que uno esté fuera, ¿verdad? No se pierde nunca. Muy bien, estoy haciendo una aproximación afectiva para intentar sacarle toda la información que es de mi interés y seguro de mis oyentes. Oiga, ¿cuándo comenzó usted a trabajar en Rikers? ¿Sabía lo que se enfrentaba a que ese nuevo lugar de trabajo era una de las prisiones más peligrosas del mundo? Bueno, pues sí, más o menos sabía lo que me enfrentaba porque yo ya llevaba muchos años viviendo aquí en Nueva York, había estudiado psicología forense y había trabajado en hospitales forenses, en los juzgados y en concreto en uno de los hospitales donde trabajé, que se llama Bellevue, es una unidad de psiquiatría forense donde tratábamos a internos que se encontraban en la cárcel de Nueva York, en la cárcel de Rikers Island, pero que tenían síntomas de trastorno mental agudo y no podían ser esos síntomas no se podían gestionar en la cárcel y entonces los trasladaban al hospital. De manera que estuve años tratando a pacientes que venían de la cárcel y que cuando les dábamos el alta para volver a esa cárcel. Entonces había escuchado muchas historias y había estado un par de veces haciendo peritajes. Entiendo. Apelo a su capacidad de síntesis porque tengo muchas curiosidades. Un día cualquiera de una semana cualquiera, te suena el despertador, te preparas para ir al trabajo, llegas a la carretera de acceso a la pequeña isla en la que está la cárcel. ¿Cómo es llegar allí? ¿Cómo es el protocolo que hay que seguir cada día para entrar y salir de Rikers Island? Bueno, pues es complicado porque es una cárcel que está muy aislada del resto de la ciudad. Como comentas, hay que llegar por medio de un puente y entonces depende, ¿no? Las personas que tenían, digamos, que trabajan en la cárcel, que tienen puestos de liderazgo, teníamos un pase en el cual podíamos entrar con nuestro coche. Yo, que nunca había tenido coche en Nueva York, me compré uno para poder llegar a esa cárcel. Y entonces con un pase te dejaban pasar por el puente y luego ya una vez que pasas el puente puedes llegar un poco al lugar donde tienes la oficina, pero la gran mayoría de la gente que trabaja en la cárcel tiene que ir con transporte público, ¿no? Y entonces hay que coger el metro, luego hay que coger un autobús y luego hay que coger otro autobús porque por razones de seguridad no te dejan caminar por la cárcel. La cárcel, la gente se piensa que es solo una cárcel, pero realmente es una isla donde hay varias cárceles, hay hasta 12 edificios y cada edificio es una cárcel diferente. Apelo a su capacidad, a su imaginación. ¿Cómo es Rikers? Nosotros no nos hacemos una idea. Quienes cruzan la puerta de esa prisión, ¿qué se encuentran? Bueno, pues es una cárcel que se construyó en los años 30, ¿no? Entonces es una cárcel antigua y una cárcel que se construyó en un momento donde la rehabilitación no se consideraba como uno de los propósitos, ¿no?, de la cárcel. Entonces es una cárcel antigua, es una cárcel que siempre tienes la sensación de que está sobrepopulada, tiene muy poca luz natural, hay pocos espacios comunes. Bueno, es una cárcel realmente bastante deprimente, con pues eso, que tienes la sensación siempre un poco de claustrofobia, ¿no? Porque no hay muchos espacios abiertos. Permíteme, porque leo una legisladora llamada Emily Gallagher, tras una visita a la cárcel, contó: hay basura por todas partes, alimentos podridos, colillas, cucarachas, gusanos en las duchas, heces y orina. ¿Esta legisladora estaba buscando su minuto de gloria o tiene mucho que ver lo que dice de la imagen de esa cárcel?
Bueno, yo creo que tiene algo que ver, ¿no? Yo no he visto, o sea, como ella lo describe, exactamente no lo he visto, pero desde luego no voy a decir que la cárcel no es sucia, porque es sucia. De todas maneras, depende de las zonas, ¿no? Yo era la directora del Departamento de Salud Mental. Entonces yo particularmente estaba en las zonas de la cárcel donde estaban los enfermos mentales, que suelen ser zonas donde hay mucho más personal, zonas que están mucho más limpias. Entonces, bueno, por ejemplo, los módulos de aislamiento tienden a ser un poco más como lo que ella está describiendo, depende de la zona de la cárcel, o las zonas donde se encuentra la población general, ¿no? O sea, donde no hay enfermos mentales, que son zonas que yo visitaba muy poco. Pero sí es una cárcel tiene zonas muy antiguas y muy sucias. De hecho, la van a cerrar, hay un plan para cerrarla, ¿no? Estás oyendo a Virginia Barber, psicóloga, ha trabajado durante 8 años en la prisión de Rikers, ha sido la responsable de la unidad de enfermos mentales. Oiga, ¿cómo eran sus sesiones de trabajo con los internos? Tengo entendido de que además entre los presos de esta cárcel hay importantes problemas de salud mental, ¿verdad? Sí, hay un porcentaje, la mitad de los internos está recibiendo algún tipo de tratamiento psiquiátrico y aproximadamente un 15% tienen lo que llamamos un trastorno mental grave. Esto es un poco un problema universal, no solo de la cárcel de Nueva York, ¿no? Donde hay más enfermos mentales en las cárceles que casi en los hospitales. Entonces, bueno, mi trabajo, era un trabajo de gestión donde veía a muchos pacientes, pero más bien hacía supervisión clínica en las unidades donde teníamos a personas con trastorno mental grave, como esquizofrenia, trastorno depresivo, trastorno bipolar. Entonces realmente son sesiones de grupo, sesiones individuales que no son muy diferentes de las que se pueden hacer en un hospital. Lo que pasa que estás en un ambiente mucho más antiterapéutico, ¿no? Entiendo. Como describía antes. Oiga, en 2022 murieron 19 internos en esta prisión. ¿Por qué Rikers tiene ese título de dudoso honor de ser una de las cárceles más peligrosas del mundo? ¿Cómo es la vida allí dentro? Bueno, yo dudo mucho que sea la cárcel más peligrosa del mundo. Yo lo que pasa es que creo que esta cárcel recibe mucha atención mediática y se han hecho muchas películas sobre la cárcel. Pero hay otras mucho más, objetivamente, ¿no? Incluso si miras en el número de fallecidos o de suicidios o de... hay otras cárceles más peligrosas, incluso dentro de Estados Unidos. Dicho esto, es una cárcel muy complicada y sobre todo el número de muertes subió mucho después del COVID. Eso ocurrió también en otros sitios, pero en la cárcel de Rikers Island en particular. Entonces, claro, 19 fallecidos en un periodo tan poco de tiempo son muchos, ¿no? Muchas de estos son sobredosis, que también es un problema ahora muy gordo en este país en general y en las cárceles en particular. El número de fallecidos en cárceles por sobredosis y más con el problema del fentanil, pues está también aumentando. Y luego es una cárcel también con una historia muy tremenda de violencia, sobre todo de violencia, de los funcionarios de prisiones hacia los presos y también entre internos, ¿no? Entonces es un ambiente difícil. ¿Alguna vez tuviste miedo de ir a trabajar? No, yo no, sinceramente no tuve miedo, porque yo siempre, como ya comento, estaba mucho en los ambientes donde se encuentran las personas con trastorno mental y a mí nunca me ocurrió nada, nunca me agredieron algunas personas de mi equipo en algún momento, pero luego la realidad del día a día no es como la cuentan los medios de comunicación. La realidad del día a día es que también hay mucha humanidad dentro de las cárceles, que desarrollas relaciones terapéuticas con los pacientes, que muchos pacientes están muy agradecidos de que haya personal médico que esté intentando ayudarles y aunque obviamente hay violencia en la cárcel en general, pero no es parte del día a día. Virginia, he leído que en la cárcel hay un gran problema con el personal por el asentismo que obliga al resto de trabajadores a hacer turnos dobles o triples. He leído en el New York Times, muchos funcionarios están convencidos de que su trabajo es inútil. La pandemia vino a empeorar esta situación. En 2021 se dispararon las bajas de los guardias. Si el papel de los funcionarios es, digamos, tan débil, entonces ¿Rikers es una ciudad sin ley para los internos? Bueno, sí, eso que comentas es algo que ocurrió después del COVID. Yo quiero clarificar que yo no trabajaba para el departamento, para lo que son los funcionarios de prisiones, ¿no? O sea, yo trabajaba para el Departamento de Salud Mental,
que es completamente separado. Pero lo que ocurrió es que muchos de los funcionarios dejaron de ir a trabajar. Entonces, había días que había cientos, miles de funcionarios que tenían que presentarse a su lugar de trabajo que no se presentaban. Entonces, claro, eso causa mucho caos, porque al final ellos son los que son responsables de transportar a pacientes de un sitio a otro, de intervenir en situaciones de violencia, y eso hizo que aumentara la violencia. Y yo, aunque no se puede decir no estoy segura, pero yo creo que contribuyó de manera muy significativa al aumento de muertes dentro de la cárcel. Uh-huh. Hace unos meses en esta cárcel de Nueva York se produjo un incendio. No fue un accidente, sino una protesta de un grupo de presos porque los agentes de la prisión habían entrado en sus celdas para confiscarles sus pertenencias horas antes de una visita institucional al centro penitenciario. Un episodio más que pone en evidencia la violencia que se vive entre los muros de esta cárcel en Nueva York. Con todo esto que hemos contado, ¿cómo es posible que esta cárcel siga abierta en la Gran Manzana? Bueno, yo el incidente que comentas no lo conozco porque ya no estaba en la cárcel, pero de todas maneras quiero reiterar que lo que cuentas es un poco todo lo negativo que se escribe sobre la cárcel, pero que en la cárcel también hay programas de rehabilitación, sobre todo en los últimos años, desde que el gobierno de la ciudad, la sanidad pública, ¿no?, tomó el control de la sanidad en la ciudad. Pero de todas maneras la cárcel hay un plan para cerrarla. El plan es cerrarla en el 2027 y abrir cárceles más pequeñas que ya están construidas con una mentalidad rehabilitadora, ¿no?, y no punitiva. Y de hecho los planes de construcción están ya en marcha y yo espero que se pueda conseguir el plan. La población penitenciaria también ha bajado y de esa manera espero que en el 2027 se consiga cerrar esa cárcel, que es lo que tiene que ocurrir porque no tiene arreglo, ¿no?, ya arquitectónicamente no tiene arreglo. Y se abran cárceles más pequeñas donde se pueda conseguir la rehabilitación y que baje la violencia y baje el número de personas fallecidas en la cárcel. Fíjese que su objetivo profesional diario es conseguir mejor y mayor confort para sus pacientes, por tanto, a ser posible provocarles cierta felicidad, comparable desde luego con la felicidad que yo tuve cuando me dijeron que me atendía y que además es compatriota nuestra, Virginia Barber, responsable en esos momentos de la unidad de salud mental de la cárcel de Nueva York de Rikers. Virginia, le agradezco enormemente que haya accedido a tener esta conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Las autoridades se han comprometido a cerrar Rikers en 2027, pero no parece que ese compromiso se vaya a cumplir. El propio alcalde de Nueva York, Eric Adams, dice que esta cárcel, considerada una de las más peligrosas del mundo, es una vergüenza nacional. The book of love is long and boring. No one can live to dancing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me, and you can read me anything. Seguimos viajando por el mundo. Iniciamos nuestro siguiente viaje en un país plagado de hermosos paisajes verdes, tierra de gorilas, de volcanes, de enormes lagos. En la parte oriental de África se encuentra Ruanda, un país aún marcado por un pasado reciente, el genocidio de 1994, que dejó más de 1 millón de muertos, pero que en los últimos años se ha esforzado por reinvertirse, mejorando su economía, convirtiéndose en uno de los lugares más seguros del mundo, impulsando el turismo y favoreciendo el papel de la mujer en la sociedad. En ese enclave del continente africano, hoy día sigue existiendo un lugar que dicen es lo más parecido al infierno. Abrimos las puertas de la prisión de Gitarama, una de las más infrahumanas del planeta. Actúa como cicerone Fernando Gómez, es autor del libro El mundo a través de sus cárceles, de la editorial Luciérnaga. Querido Fernando, buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, amigo Adolfo.
Vamos a hablar de esta cárcel. La cárcel de Gitarama se encuentra en la ciudad del mismo nombre, una de las ciudades más grandes del país, ubicada al borde de la selva. Está formado por 2 edificios de 4 plantas, unas viejas construcciones en color ocre que fueron edificadas en los años 60 del pasado siglo por una multinacional británica como lugar de residencia para sus empleados. Cuando la empresa cerró, el gobierno de Ruanda alquiló el complejo para convertirlo en una prisión. Inicialmente tenía capacidad para 400 personas, pero se calcula que el número de presos que viven actualmente allí supera, he leído, los 8.000. Fernando, ¿quiénes son los prisioneros de Gitarama? Antes has nombrado tú esa gran matanza, ese gran genocidio que hubo en el 94 entre Hutus y Tutsis. Pues todos los que están en esa cárcel son Hutus. Entonces, si hay algo que no tienen ese enfrentamiento entre ellos por cuestiones étnicas que fueron tan fuertes allí. Pues toda la población, esos 8.000 son Hutus y están en ese lugar que has comentado tú, en 2 edificios de 4 plantas, en los cuales están hacinados, imagínate, de 400 pasar a 8.000, el hacinamiento que hay, y les toca a cada uno medio metro cuadrado. O sea, están ahí, los hombres están súper apretados, están con el gran problema que eso conlleva para enfermedades, y ahí, al borde de esa selva, esa zona verde tan maravillosa, están rodeados por un muro de hormigón con sus concertinas, y además todo el suelo minado. Allí no entra nadie más que ellos. Están los presos ahí dentro, han montado su sociedad en las cuales pueden llevar armas. Ellos llevan armas dentro y se rigen por unos códigos de honor que marcan las mafias más importantes de las que se crean en la cárcel. O sea, es una ciudad dentro de otra ciudad. O sea, la ciudad de los criminales, están allí todos juntitos y no entra nadie más. Los vigilantes vigilan siempre desde fuera. Hay un gran corredor que lleva hasta allí y cuando alguien intenta salir o escaparse, pues lo matan, porque el que está de vigilante sabe de que si no lo hace, acabará él estando dentro de esa cárcel tan brutal y tan bárbara. Leo de un médico alemán de la ONG Médicos Sin Fronteras que visitó la prisión de Gitarama, dijo: el hedor digno de una jaula de león mezclado con aguas residuales y los murmullos dementes, naturalmente de los prisioneros, son incapaces de preparar al visitante para la realidad del interior de la cárcel. Supongo que las enfermedades estarán a la orden del día. ¿Cuál es el estado de salud de los presos de Gitarama? Bueno, con los buenos estudios o los datos que se tienen es que no pasan de los 8 meses. El que ha entrado allí prisionero vive como máximo 8 meses. Imagínate una persona que está allí y que pueda saber que en 8 meses va a morir, el paraíso que se va a montar a su manera, a su modo. O sea, que viven muy poco por eso, por todas las enfermedades que se les van cogiendo, la mala alimentación, porque se alimentan fatal, porque simplemente les entran una vez al mes a llevarles comida, y las mafias propias del interior de la cárcel manipulan, se los quedan y van haciendo lo que consideran oportuno con esos alimentos. O sea que están mal de alimentación, están mal en salubridad y están pues con todo lo que eso conlleva, desnutrición y enfermedades por todos lados. Leo, se habla de pies podridos por andar descalzos en un lugar tan insalubre, gangrena en dedos, pies y piernas, muerte por septicemia, infección de la sangre, cólera, ébola, en fin, un catálogo extenso de patologías. Fernando, ¿un preso de Gitarama puede acabar saliendo de la prisión tras cumplir su condena? ¿Ese caso se da? No se ha dado. E incluso hay en otras cárceles, ya no es la de Gitarama. Por ejemplo, hay una cárcel en Haití en la cual se han dado casos de que después de revisar el juicio se han visto que eran inocentes. No permiten la salida. La persona que entra ahí dentro no puede salir aunque fuera inocente. O sea, no se conoce el caso de que ninguno de ellos haya salido. Es un peligro también, pues sí, porque sería pues un dato más que tendrían tanto las organizaciones, las ONGs que has comentado, Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja, sería tener una persona que de cara al mundo lo pudiera manifestar, no solo que tendrían la voz de una persona que ha estado dentro, no simplemente unos observadores.
Entonces no se ha dado. El día que se dé, pues posiblemente pase como pasaron en algunos manicomios, por ejemplo el de Barbacena, que en el momento que salió lo que ocurría ahí dentro, la prensa internacional tuvo tal presión que al final tuvieron que cerrarla. Y lo de Ruanda, que es un país que está ahora en pleno ascenso, es un país que está subiendo mucho la economía, es un país que, como tú comentabas, la mujer ya empieza a tener ya una serie de conseguir una serie de ventajas, pues sería un paso atrás. 1 de cada 8 presos muere antes de los 5 meses, muchos mueren en los primeros días, una vez por semana. Las autoridades llevan a la cárcel de Gitarama alimentos, agua y distintos suministros. Ojo, una vez por semana. Los dejan en la entrada y son los prisioneros los encargados de distribuirlo. El mismo día que dejan las provisiones, se llevan los desechos, basura, excrementos, incluso cadáveres. Fernando, a nivel interno, ¿cómo están organizados en esta prisión? Pues están en grupos, en mafias propias. En todos estos lugares siempre se crean grupos de poder. El que es un poco la ley del más fuerte, la ley de la selva, dentro de esas estructuras. Eso se da tanto en esta como en la amplia mayoría de cárceles de todo el mundo. Hay un grupo de personas que son las que, si no tienen, como es en este caso, vigilancia exterior, pues van montando un submundo y van haciendo lo que consideran ellos. Lo que pasa es que es muy corta la vida, la que estábamos hablando de esos 8 meses, y entonces pues que es muy rotativa. Y entonces están ahí, están todos en grupos montados en relación a mafias que creadas para este menester. Los presos solo tienen derecho a comer una vez al día, aunque algunos ni eso, no hay alimentos suficientes para todos e impera, como decía Fernando, la ley del más fuerte. Si escribes en cualquier buscador de internet prisión de Gitarama, automáticamente aparecen decenas de resultados con la palabra canibalismo. ¿Es cierto que en esta cárcel africana se practica el canibalismo? Es lo que están diciendo las ONGs que comentaba. Si lo dicen, será cierto. Entonces, poner en duda lo que te diga Cruz Roja o diga Médicos Sin Fronteras sería, pues no sé, una barbaridad. También hemos comentado, o estábamos hablando de que no tienen alimentos. Entonces, ¿qué ocurre? Que necesitan llenar el estómago de alguna cosa. Entonces, se ha llegado a comentar esto, ya no sé si será tan cierto como lo comenta alguien, de que cuando no se muere nadie y no pueden comer la carne humana o el canibalismo, hacer una especie de sorteo, una tontina, como diría Robert Louis Stevenson, y al que le toca es al que se tienen que comer. Esto queda, más bien lo dejaremos un poco así entre comillas de que sea cierto. Es posible, porque cuando una persona no come, imaginemos, acordémonos de los Andes, ¿no? Que se acabaron comiendo porque necesitaban alimentarse. Pues aquí pudiera ser lo mismo, porque con la poca comida que les dan y siempre estará controlada por un grupo, entonces que pase el canibalismo no me extrañaría lo más mínimo. Bueno, dadas estas condiciones de vida allí dentro en esta cárcel, cabe pensar que, en fin, la vocación de cualquier preso naturalmente es escaparse, fugarse. En este caso parecería que sería condición vital. ¿Por qué apenas se dan casos de fuga en esta prisión? Pues también porque lo que encuentran fuera tampoco será muchísimo mejor que lo que tienen dentro. Descontando la muerte, no hay nada más. Y no se dan por lo que comentábamos también, por las medidas de seguridad que hay exteriores, no interior. Si tú pones un recinto cerrado y pones un grupo de personas vigilando ese recinto cerrado desde lejos, es muy difícil que escapen. Si encima la selva va creciendo tanto, la hierba y la has minado y ya no se ve, pues al 2x3 pues explotas, vas caminando cuando intentas huir. Hay un caso, se comentaba un caso de 4 personas, se les explotó la mina, 2 perdieron las piernas, el otro murió y el cuarto acabó gateando, volviendo a entrar otra vez a la prisión. Qué horror. Escuchas a Fernando Gómez, es autor del libro El mundo a través de sus cárceles, de la editorial Luciérnaga. Fernando, por favor, aguántame un momento, déjame que necesito un poco hacer la digestión de lo que me estás contando. Perdona un momento. If this is love, I'm back on board. Though I've ridden this bus before. Maybe it's more
maybe it's not. Oh, I know when we meet the wall. All I got is love and time. Oh, I'm just living by design. Hemos comenzado en Tailandia, hemos viajado hasta Nueva York, hemos ido a África. ¿Y si te digo que existe una cárcel que más que eso parece un resort en una estación de esquí? Ojo, porque no es ninguna exageración. Te voy a hablar ahora del polo completamente opuesto a todo lo que has oído. Te hablo de una prisión situada, Carmen Cerván, en Groenlandia. Sí, Adolfo, una cárcel llamada Nyanstad, que se ubica en un precioso enclave natural entre montañas nevadas al sur del Círculo Polar Ártico. Si pasaras por allí sin saber qué es una prisión, lo último que pensarías es que es eso, una prisión. ¿Y eso por qué? Pues principalmente por su aspecto. Por fuera lo que se ve son unos modernos edificios construidos en hormigón, madera y acero, con formas cúbicas, que bien podría ser un hotel de lujo. De hecho, los vecinos de Nuuk, la capital de Groenlandia, donde se encuentra esta cárcel, la llaman el Hotel de 5 estrellas. Eso es lo que se ve desde fuera, pero ¿qué hay tras el enorme muro blanco que blinda esta prisión ártica? Sigue conmigo Fernando Gómez, autor del libro El mundo a través de sus cárceles. Fernando, hablamos de una prisión muy nueva, abrió sus puertas en 2019. ¿Por qué construir una cárcel sin aspecto de cárcel? ¿Cuál es la filosofía de este proyecto? Ni más ni menos que la reinserción del preso, siguiendo un modelo nórdico escandinavo, que es la de vamos a reinsertarlo porque la sociedad, si lo reinsertamos, no habrá problemas y no volverá a delinquir. El nombre mismo, Nyanstad, significa en danés nueva institución, o sea que su nombre no está el nombre. La traducción nueva institución no suena muy bien Nyanstad, pero es eso, una nueva institución, un nuevo concepto de lo que se considera que debe ser una cárcel del siglo XXI, una cárcel en la cual los que están puedan reinsertarse sin que estén notando esa presión de estar encerrados, que sepan que lo que están viendo no pueden pasear por ahí, pero que tampoco les tenga tan cohibidos, que están viendo una montaña preciosa que tienen cerca, unos paisajes muy bonitos, nevados, pero preciosos, y entonces pues eso les ayuda a pensar que fuera pueden estar bien, pero no necesariamente tienen por qué estar mal, aunque también hay que decir que hoy en día hay muchísimas prisiones que tienen ese concepto. Pero en este caso concreto, ¿es cierto que no hay barrotes? No, primero no es necesario dentro de decir, la reinserción, es que incluso la celda no se le puede llamar celda, está prohibido llamar celda al lugar donde están, se le llama habitación, para que ellos estén más sueltos. No hay barrotes, pero es que no es sorprendente, eso no es lo más sorprendente, porque es que la mayoría de cárceles siempre han sido creadas para que la naturaleza sea un vigilante más. Entonces, claro, cuando, por ejemplo, hablas de Port Arthur, o hablas de Ushuaia, o hablas de Isla del Diablo, dices, tampoco es que estén encerrados allí las 24 horas del día dentro de una celda, sino que la naturaleza es tan fuerte que no puedes huir porque al final acabarás muriendo. Sí, pero fíjate que hablamos de Ruanda, donde la naturaleza fuera también es muy fuerte, y en este caso, por ejemplo, estamos hablando de habitaciones de 12 metros cuadrados, decorado con mobiliario moderno, cocina, polideportivo, biblioteca, una iglesia, nada que podamos asociarlo a la imagen típica que tenemos de una cárcel. No, lógicamente, es un resort, está creado como una idea, como un resort, porque en ese resort pues la gente no va a estar tan dada a querer delinquir, o sea, les van enseñando, porque fíjate, es que les permiten hasta ir a pescar, permiten que el preso salga de la cárcel y pueda ir, pegar un rato, pesque, traiga su comida, la haga en esa cocina que has hablado tú, que es comunitaria, y vayan a los oficios religiosos o vayan al campo de deportes y puedan practicar o divertirse. Tienen todos a su alcance. Hay alguna filmación por internet en la cual se puede ver una de esas habitaciones, esa habitación con sus 12 metros. Es curioso porque es que tiene de todo. Tiene un lavabo bonito, tiene una cama maravillosa, tiene televisión, ordenador, o sea, tienen todo. Fernando, en esta prisión de Groenlandia, por ejemplo, ¿qué comen los internos? ¿En eso también es una prisión, digamos, de lujo?
Sí, bueno, el comer más que nada se lo preparan ellos. Por eso tienen la cocina, porque es preferible que el preso se prepare su comida, porque eso, el cocinar siempre parece que les da un margen de libertad. Hay, lógicamente, para los de máxima seguridad, pues les preparan sus comidas, pero no es habitualmente se lo suelen preparar ellos. Tienen una cocina espaciosa, muy bonita, y entonces allí es cuando el pescado que hay o lo que se han comprado, porque también ellos tienen un dinero en el cual se pueden gastar trayéndoles comida o comprando en el colmado. Entonces es preferible que ellos hagan la comida, porque es un medio más de reinserción que no que les lleven a cuchillo y tenedor la comida. Entiendo. Oiga, en esta cárcel de Groenlandia viven dos tipos de reclusos. ¿Quiénes están presos en esta lujosa cárcel? Pues tiene 76 celdas. Entonces las 76, celdas o habitaciones, perdona, porque sí, no, igual me llama la atención. Estas están divididas en 36, que son reclusos que pueden salir a trabajar, que van al pueblo, se interactúan con los habitantes de Nuuk, que es una ciudad muy pequeñita, porque estamos hablando que Groenlandia, para que se nos meta en la cabeza, Groenlandia tiene 4 veces España, el tamaño de España, y tiene 70.000 habitantes solo. 70.000 o un poquito menos. Y estamos hablando de una ciudad que andará por los 10, 12.000, 14.000 como mucho habitantes. Entonces, cuando van esta gente a trabajar, pues tampoco arman escándalo. Primero también por otra cosa, porque hay las medidas de seguridad también, aunque no lo parezcan. Estaba hablando que son 76, 40 y 36 que los que van ahí a la ciudad. Es que hay 184 policías en una ciudad de 14.000 habitantes, o sea, muchísimos, son pues 5 veces más que los prisioneros que están trabajando, o sea que poco pueden hacer. Entonces interactúan bastante con la gente, cobran por sus trabajos y entonces vuelven a sus casas. Oiga, habitualmente son gente joven. Sí, la teoría suena bien, pero ¿y la práctica? Por ejemplo, los vecinos de Nuuk, la capital de Groenlandia donde se encuentra la cárcel, ¿están de acuerdo con tener una prisión de lujo en la ciudad? Saben que no les va a pasar nada. Bueno, en todas las ciudades hemos tenido cárceles, Barcelona mismo o Madrid ha tenido en el pleno centro y bueno, y no es que le gustase, pero tampoco había problemas. Pero es que en este caso no hay ningún tipo de problema. Son unas personas que han salido de la cárcel, no los distinguen excesivamente, no hay problemas, primeramente porque no van a delinquir. ¿Por qué? Porque quién va, una persona que esté en una pena, por ejemplo aquí en Nur, que esté ahí cumpliendo la pena, ¿cómo se va a complicar la vida si le van a mandar a una celda, a una prisión a Dinamarca, al país de Dinamarca, que son mucho más fuertes, que ya no tienen ese sistema tan buenista como el que están viviendo ahí? O sea que si cometen un delito o los de máxima seguridad cometen algo, acaban en Dinamarca y ahí ya las prisiones ya no son tan bonitas, ¿eh? No son malas, están al nivel de las españolas, pero que no es estar en un resort. Entonces cualquiera que le toca ahí, estamos hablando de una población penitenciaria muy joven, chavales jóvenes que han cometido esos 36 pues delitos de mínima importancia, que igual están solo unas temporadas en cárcel, y los de máxima seguridad tampoco es porque hayan hecho ninguna gran barbaridad. Para eso ya tienen Dinamarca, la capital, la ciudad, Copenhague, que ahí los llevarán. Pero ya digo, no hay ningún problema porque están muy claras las líneas que no pueden traspasar. Cuando alguien sabe lo que no tiene que hacer, no lo hace si no quiere perder lo que tiene. Entonces, esta ciudad donde está la cárcel, Nuuk, tiene, he leído, en el entorno de 19.000 habitantes. Claro, ¿qué tiene menos habitantes que un pueblecito de la provincia que Nerja, por ejemplo? Claro. Es una ciudad más pequeñita. Tú que has tenido oportunidad de hacer apnea sobre las cárceles en el mundo, no sé si tienes conformada la opinión. Claro, con esta cárcel de aquí, la reinserción, todo está llevado a ese objetivo. ¿Qué componente de pagar por el delito cometido debe tener una cárcel? Porque tú eres de la opinión de que la cárcel debe tener una naturaleza básicamente de reinserción y no de castigo. Tiene que unirse las dos cosas, castigo por lo que se ha hecho o que no lo olvide. Hay una famosa cárcel, la de Filadelfia,
Me parece que la comentamos cuando hablamos en su día de Alcatraz, en la de Filadelfia. La celda es muy oscura y solo hay una luz arriba, que le llaman el ojo de Dios. Entonces, cuando mira, es para que esa única luz que entra por arriba le haga pensar y reflexionar. El preso ha de reflexionar por lo que ha cometido, pero no se le ha de cerrar ninguna puerta para su reinserción. Hay personas más reinsertables que otras, hay delitos reinsertables y otros no tanto, y otros incluso no hay ningún tipo de reinserción, pero creo que la función de cualquier sociedad es que el que ha cometido un delito pueda borrarlo de su vida. Todo el mundo está propenso o puede tener la propensión a cometer alguna barbaridad, algún delito. Entonces yo creo que la misión es que pueda reinsertarse. Otro día hablamos de los derechos de la víctima, en todo caso. Si te apetece profundizar un poquito más en este asunto, El Mundo, a través de sus cárceles, firma Fernando Gómez, que muy amablemente una noche más ha decidido aceptar mi invitación. Fernando, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte. Gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo muy fuerte, Gracias. Adolfo. Buenas noches. Esta prisión, Ny Angstal, en Groenlandia, abrió sus puertas en 2019. Sus impulsores la diseñaron con el objetivo de ayudar a la reinserción de los presos que pasaran por allí y a reducir las tasas de reincidencia. Habrá que esperar algún tiempo más para confirmar si el objetivo se ha cumplido. Nos hemos adentrado en la cárcel de Gitarama, en Ruanda, donde los miles de prisioneros viven hacinados y en condiciones tan insalubres que les llevan hasta la muerte. Hemos traspasado las rejas de la cárcel más mediática, la prisión tailandesa de Koh Samui, en la que hace 2 meses ingresó el chef español Daniel Sancho. Hemos conocido cómo es la vida en una de las cárceles más peligrosas del mundo, Rikers, en una pequeña isla en el estado de Nueva York. Y hemos visitado la cárcel más lujosa del mundo, en Groenlandia, con aspecto de hotel de 5 estrellas y donde las celdas no tienen barrotes. Ahora noticias y después respondemos al porqué de las cosas. Something in the way she knows, and all I have to do is think of her. Something in the things she shows me. I don't wanna leave her now. Me like no other lover. Something in the things she shows me. I don't wanna leave her now. You know I believe in how Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE. Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche. Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, le llevo los cascos. La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento. COPE me da mucha compañía. COPE, la radio en la que crees. Para acabar el día en la radio, el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en 2 ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna. Todo pasa en COPE. Equipo. Amigos. Gol. Vibrar. Sentimiento. Risas. Épico. Inconfundible. En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio. ¡Uy, Manolo! Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡Tiempo de juego! Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego. Llegamos a las 3, las 2 en Canarias.